Cuando pensamos en distopías, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es el clásico bigote de Stalin disfrazado de gran hermano. Cámaras por todos lados, un estado que te respira en la nuca y alguien que te castiga hasta por pensar mal. Ahí está 1984 de Orwell con su vigilancia obsesiva, y enseguida se nos cruza también Fahrenheit 451, en donde los bomberos no apagan incendios sino que queman libros, y la gente ha cambiado el pensamiento por pantallas gigantes que les hablan con cariño. Ambas distopías son violentas, frontales, te hacen sentir que el enemigo viene con botas y uniforme, pero un mundo feliz, lo que Huxley imaginó en 1932, es otra clase de monstruo. Huxley escribe esta novela en un momento de enormes transformaciones. Europa todavía se lame las heridas de la Primera Guerra Mundial, y en las fábricas el Fordismo empieza a prometer eficiencia con una sonrisa metálica. Producción en masa, consumo infinito, estabilidad a cambio de repetición, una especie de religión industrial. Y Huxley, que viene de una familia de intelectuales británicos, no se traga el cuento. Empieza a mirar alrededor y piensa, ¿y esto del progreso sin alma no nos estará convirtiendo en autómatas con tarjetas de crédito? Pero ojo, Huxley no odia a la modernidad, no es un nostálgico del pasado rural ni un tecnófobo de manual. Su novela no dice, todo esto es malo, sino, ¿estamos poniendo atención? Lo que propone no es un rechazo al avance, sino una advertencia, un letrero que dice, cuidado, este camino puede parecer cómodo, pero tal vez te está quitando algo esencial sin que lo notes. La advertencia es sutil, pero firme. Si el progreso viene sin preguntas, sin ficción, sin humanidad, tal vez no sea progreso. Tal vez sea solo anestesia. Así que hoy, en Entre Líneas, vamos a meternos en esta distopía de diseño, en este Edén químico que Huxley construyó sin dictadores ni torturas, y que precisamente por eso resulta tan difícil de combatir, porque su poder no está en el miedo, sino en lo bien que se siente. Pero antes de meternos de lleno en el análisis, tengo que pedirte un favor. Si te está gustando este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Y ahora sí, hablemos de lo que realmente importa. Todo empieza en el Londres del siglo XXVI, pero no el Londres con paraguas y tazas de té que todos conocemos, sino uno reluciente, pulcro, sin tristeza, una sociedad que logró lo que todas las utopías prometen. Ya no hay guerras, no hay pobreza, no hay vejez, no hay enfermedades, todo está perfectamente equilibrado. Suena bien, ¿no? Hasta que uno se pregunta, ¿todo esto es a cambio de qué? El truco está en la raíz del sistema. Los humanos ya no nacen, ahora se fabrican. No hay padres, no hay madres, no hay familias, no hay partos, solo tubos, laboratorios y castas. Alfa, beta, gamma, delta, épsilon. Cada grupo tiene una función asignada, y lo más horrible y fascinante de todo, nadie quiere ser otra cosa. Porque desde que son embriones los condicionan para amar su destino. Y si eso no es eficiencia totalitaria, la verdad yo ya no sé lo que es. A esto se le llama biopolítica, y Michel Foucault lo explicó algunas décadas después. El poder ya no necesita reprimirte si puede regularte desde adentro. El cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un objeto moldeable, y aquí Huxley lo muestra con una claridad dolorosa. Ya no hay necesidad de castigar la diferencia, simplemente no se permite que surja. ¿Te suena? Porque sí, puede que no tengamos castas biológicas todavía, pero mira a tu alrededor. Clases sociales fijadas casi desde la cuna, barrios que te definen, apellidos que te abren o te cierran puertas, y lo peor, creemos que es normal. Como en la novela, la desigualdad más peligrosa es la que ya nadie se molesta en cuestionar. El siguiente ingrediente de esta sociedad es la hipnopedia, educación durante el sueño. Frases repetidas hasta que se pegan como chicle al inconsciente. El soma te mantiene feliz, todo el mundo pertenece a todo el mundo, el progreso es hermoso. Slogans, publicidad, lemas vacíos que se instalan en donde deberían de estar las ideas. Y de pronto uno piensa, ¿realmente necesitamos dormir nosotros con audios educativos si ya pasamos todo el día expuestos a algoritmos que nos dicen qué pensar, qué comprar, qué desear? La hipnopedia moderna tiene nombre, contenido personalizado. Notificaciones, publicidad emocional, influencers que parecen amigos pero te venden cremas. Vivimos dentro de una versión beta de ese mismo experimento. Una realidad donde los conceptos han sido reciclados hasta volverse irreconocibles. Libertad ya no significa ejercer nuestra libre voluntad, sino poder elegir entre 100 marcas que hacen lo mismo. Aquí es donde aparece Bernard Marx.
Un alfa que no parece del todo alfa. Es más bajo, más inseguro, más torpe, y eso lo vuelve incómodo, no para el sistema, sino para sí mismo. Su inconformidad no nace de una conciencia política, sino de un no encajar. Y entonces se revela, pero a medias, hasta que la fama lo alcanza gracias a John el Salvaje, y entonces su rebeldía desaparece. Bernard es fascinante porque no quiere derribar el sistema, solo quiere su lugar en él. Es el crítico que quiere que lo inviten a la gala, y cuando lo hacen se olvida de todo lo que decía. Es el influencer que despotrica contra las redes sociales pero vive de ellas. El antisistema que en cuanto recibe validación y éxito dentro del mismo sistema, deja de verlo como un problema. Su rebeldía era solo falta de likes. Bernard no es la resistencia, es la válvula de escape del sistema. Y junto a Bernard está Helmholtz Watson, que a primera vista parece todo lo contrario a Bernard. Es un alfa plus, alto, atractivo, inteligente, exitoso, pero su conflicto va por otro lado. Watson sí que encaja en el sistema, y eso es justo lo que lo inquieta. Lo tiene todo, y sin embargo se siente vacío, no por envidia como Bernard, sino por falta de sentido. Watson quiere escribir algo real, algo con peso. Tiene talento, tiene ideas, pero vive en un mundo en donde el lenguaje ha sido desactivado. Cada vez que intenta decir algo que conmueva, le sale un eslogan. Cada vez que quiere provocar una emoción, le sale un anuncio de perfume. Y eso, en una sociedad en donde la censura no prohíbe, sino que disuelve, es la verdadera tragedia. El arte no está prohibido, está domesticado. En otro mundo, Watson habría sido un poeta. Acá es un creador frustrado que descubre que el peor castigo no es que no lo escuchen, sino que no haya nadie que pueda entender lo que intenta decir. Y su dilema es también el nuestro. Vivimos en una era en donde la creatividad ha sido domesticada por algoritmos y reducida a contenido. La música, el cine, la literatura, la comedia han sido moldeados para ser virales antes que significativos. La crítica y la disidencia existen, sí, pero en formatos diseñados para ser fácilmente consumidos y digeridos sin incomodar demasiado. Watson es ese cineasta que quiere hacer películas profundas, pero sabe que el mercado exige fórmulas seguras. Es el escritor que quiere desafiar las normas, pero que entiende que solo será publicado si encaja dentro de lo que vende. Es el artista que quiere sacudir conciencias, pero se encuentra con una audiencia que solo busca distracción. Por eso, mientras Bernard se vende por un poco de atención, Watson exige otra cosa. Pero bueno, me estoy adelantando porque a todo esto, ¿quién es ese John el Salvaje y cómo es que Bernard lo conoce? En un momento de la historia, cuando Bernard Marx empieza a tambalearse en su disconformidad y su necesidad de validación, se le presenta una oportunidad inesperada: viajar a la Reserva Salvaje de Nuevo México. Pero te estarás preguntando, ¿qué es una reserva salvaje? Bueno, te cuento. Una reserva salvaje es una jaula dentro de otra jaula. Una zona que el sistema mantiene preservada, como si fuera un zoológico humano. Allí la gente todavía cree en dioses, tiene hijos, sufre enfermedades, hace rituales, muere con dolor, vive. Lo curioso es que el sistema no intenta borrar la existencia de esta reserva, la necesita. Es como el otro lado del espejo. Es un recordatorio de todo lo que se superó. Pero claro, eso no lo hace menos cruel, porque los habitantes de la reserva no son libres. Son los otros, el afuera que permite definir el adentro. Son los bárbaros que justifican la civilización. ¿Y a qué va Bernard para allá? Bueno, va porque quiere impresionar a una chica llamada Lenina Crown, quien accede a acompañarlo. O sea, es el típico plan romántico, pero versión distópica. Sí, es como vamos a ver cómo vive esta gente salvaje que todavía tiene dioses y creencias y enfermedades, y a ver si eso nos calienta poquito, ¿no? Y es ahí en donde Bernard se encuentra con John. ¿Pero quién es John? Antes de hablar de John, hay que detenerse en su origen, porque no es un personaje que simplemente aparece. Es el resultado de una anomalía del sistema, y esa anomalía tiene nombre. Se llama Linda. Linda fue criada dentro del sistema, una ciudadana modelo del mundo feliz. Consumía su soma, tenía su sexo sin vínculos afectivos, repetía sus lemas como todo el mundo, pero durante un viaje a la reserva salvaje, algo sale mal. Se accidenta, se pierde y se queda atrapada ahí por años. Y aquí empieza lo interesante, porque Linda, acostumbrada a un mundo donde el cuerpo no envejece, donde el deseo es programado y el dolor no existe,
Tiene que enfrentarse de golpe con todo lo que el sistema había eliminado: el caos, el abandono, la maternidad, el paso del tiempo. Y claro, no sabe qué hacer con nada de eso. Es como si de pronto tú, habitante del siglo XXI, despertaras en 1810. ¿Tendrías que adaptarte? Sí, pero no sería para nada fácil. En la reserva, Linda tiene un hijo, John, y ahí se invierte todo, porque por primera vez una mujer del sistema tiene que cuidar, criar, amamantar, consolar, cosas que para el mundo feliz son directamente obscenidades. La maternidad está prohibida, no por ley, sino por horror. Es sucia, impredecible, profundamente humana. El tiempo pasa y Linda se deteriora, físicamente, emocionalmente, engorda, envejece, pierde los dientes, pero lo peor, recuerda. Recuerda lo que era no sufrir, recuerda el soma, recuerda lo fácil que era todo antes del dolor, y eso la destruye. ¿Y John? ¿Qué pasó con John? Lo que pasó es que creció en la reserva entre el desprecio de su madre, el rechazo de la tribu y las palabras de Shakespeare, de quien encuentra un libro olvidado y lo convierte en su Biblia personal. Vive entonces en un limbo. John es un outsider, no pertenece a ningún mundo, y eso es lo que lo vuelve trágico, porque tampoco en Londres encuentra lo que busca. Porque cuando John llega a Londres lo hace sin saber que está entrando en una jaula de cristal. Al principio parece un milagro mediático. Un joven rubio, educado con Shakespeare, que ha vivido entre salvajes y habla como si se hubiera escapado de una tragedia griega. La sociedad del mundo feliz lo recibe como si fuera una atracción de feria, una rareza deliciosa. Lo llaman el salvaje, lo exhiben, lo entrevistan, lo celebran, lo vuelven un influencer, pero no lo escuchan. Y es que John no llega para entretener, aunque eso es lo que el sistema espera de él. Él llega con preguntas, con angustia, con ideales, pero en un mundo diseñado para evitar cualquier incomodidad. Sus emociones son vistas como patéticas, su intensidad como grotesca. Donde él ve tragedia, el resto ve morbo. Donde él quiere hablar de dolor y belleza, el sistema traduce todo eso en una oportunidad para monetizar el espectáculo. Es ahí cuando la figura de Linda, su madre, se derrumba, pues el choque es brutal. Ya no es deseable, ya no es funcional, es madre, es vieja, es fea. En una sociedad que solo tolera cuerpos útiles y placenteros, Linda es un insulto a la estética. Y ahí entra de lleno en el soma. ¿Pero qué es el soma? Bueno, el soma no es solo una droga, es una idea, es la solución universal a cualquier malestar. ¿Tienes ansiedad? Soma. ¿Tienes dudas existenciales? Soma. ¿Tuviste un mal día? Soma. ¿Tu madre volvió y no sabes cómo procesarlo? Soma doble. Es un ansiolítico perfecto, sin efectos secundarios, sin resaca, sin culpa. Y como dije, Linda se sumerge en él como si fuera agua. Se desconecta de todo, se convierte en un vegetal feliz. Porque ese es el punto, no se trata de que la gente no sufra, se trata de que la gente no sienta. Y eso es más inquietante todavía, porque si miramos a nuestro alrededor, el paralelo da escalofríos. No porque todos estemos drogados literalmente, aunque bueno, el consumo de drogas sí se disparó horriblemente en las últimas décadas, pero más bien es porque cada vez tenemos más formas de evitar el vacío, incluidas las drogas. El scroll infinito, series eternas, apps que nos distraen de nosotros mismos, redes sociales que convierten cada emoción en contenido. Nos anestesiamos con tecnología, con consumo, con entretenimiento. No con soma, pero sí con algo que se le parece bastante. Linda entonces no muere por rebelarse, muere por recordar, por encarnar lo que el sistema no puede tolerar, la experiencia completa de lo humano. Es un cuerpo que ya no produce ni entretiene, y en ese mundo eso equivale a dejar de existir. Mientras tanto, John asiste a todo eso con una mezcla de horror y desesperación. Intenta adaptarse, pero es imposible. Imagínate crecer creyendo que la vida es Hamlet y aterrizar en un mundo en donde nadie llora, ni recuerda, ni sueña. John es un romántico perdido en una realidad sin metáforas. No tiene las herramientas para entender este universo, pero tampoco encaja en el suyo. Vive entre dos mundos y en ninguno tiene hogar. Y esa es una de las claves más dolorosas de la novela. No hay espacio para los híbridos, para los que dudan, para los que sienten demasiado. John reacciona como quien entra en un supermercado gigante en busca de sentido y encuentra luces, descuentos, pero no encuentra a nadie que sepa qué es el alma. Y mientras John el salvaje se convierte en una especie de celebridad o de atracción de moda, se enamora de Lenina Crown, la misma mujer que acompañó a Bernard a la reserva. Lenina es una técnica en el centro de incubación y condicionamiento, donde se hacen los bebés. Tiene un buen puesto ahí. Es atractiva, popular y por fuera parece perfectamente adaptada a su sociedad. Y justamente por eso es tan perturbadora. Lenina es el resultado exitoso del condicionamiento.
una ciudadana modelo que nunca se sale del libreto. Desde su infancia ha sido programada para aceptar que el placer está por encima de cualquier vínculo profundo. En su mundo, el sexo no tiene misterio, ni intimidad, ni mucho menos espera. Es más parecido a un deporte casual que a una forma de encuentro. Todo mundo pertenece a todo el mundo, le enseñaron desde niña, y ella nunca lo cuestionó. No porque no quiera, sino porque nunca tuvo las herramientas para hacerlo. ¿Cómo se cuestiona algo cuando ni siquiera existe la palabra para nombrarlo? Y aquí es en donde Lenina se vuelve todavía más inquietante, porque no es una femme fatal ni una rebelde frustrada, ni siquiera una víctima tradicional. Es una mujer perfectamente moldeada por el sistema para no saber que podría querer otra cosa. Y eso es quizás lo más trágico de todo. Su deseo nunca es del todo suyo, su cuerpo tampoco. Fue enseñada a ofrecerse, a ser accesible, a no decir no, porque el no fue extirpado del diccionario afectivo del mundo feliz. Pero algo raro pasa con Lenina cuando conoce a Bernard y después a John. Ella empieza a sentir algo que no sabe nombrar: curiosidad, confusión, tal vez hasta ternura. Quiere estar cerca de John, pero no tiene otra forma de hacerlo que ofreciéndose como lo haría con cualquiera. Solo que John no es cualquiera. Así que cuando ella intenta seducirlo, él responde con violencia. Y esa es una escena desgarradora, porque Lenina no entiende por qué él la desprecia. No hizo nada fuera del guión. No puede comprender su violencia, ni su repulsión, ni su furia. Y ahí se revela lo más oscuro de todo. Lenina no tiene espacio para ser una persona. Solo puede ser lo que los hombres proyectan en ella. Para el sistema es una figura sin agencia. Para John es una figura romántica sin matices. En ambos casos no es un sujeto, es un símbolo. Y por eso, cuando intenta actuar por cuenta propia, todo se rompe. No puede salir del papel asignado porque nunca le dieron otra posibilidad. Y si esto suena demasiado actual, es porque lo es. Todavía hoy, en muchas narrativas, como en los medios, en las redes sociales, en la cultura pop, la mujer sigue siendo o deseo sin profundidad o pureza inalcanzable, sexualizada hasta la saturación o idealizada hasta la deshumanización. Lo que falta, siempre, es su voz. Luego viene la conversación entre John y Mustafa Mond, que es el corazón de la novela. Pero espera, antes de entrar ahí, vale la pena contar quién es este tipo. Mustafa Mond no es un burócrata cualquiera. Es uno de los 10 controladores mundiales, un alfa. Básicamente es una de las personas que sostienen toda la estructura del mundo feliz desde arriba. Pero lo más inquietante es que él no es ni un fanático, ni un autómata sin alma. Todo lo contrario. Mond es culto, es inteligente, incluso es encantador. No solo sabe cómo funciona el sistema, sino que también sabe por qué funciona así, y eso lo hace peligrosísimo. A diferencia de otros personajes que repiten los lemas del sistema como loros entrenados, Mond los entiende y los justifica. Sabe perfectamente lo que se perdió por el camino: el arte, la filosofía, la espiritualidad, la pasión, el amor. Pero considera que fue un precio razonable. ¿Para qué arriesgar el orden por el caos que trae la búsqueda de la verdad? Y todo esto es lo que hace tan fascinante el diálogo entre él y John. No es una pelea entre el bien y el mal, sino entre dos formas distintas de ver el mundo. Mond no necesita levantar la voz, no necesita convencer, porque ya ganó. Su mundo está en funcionamiento, es estable, nadie se queja, y él, desde su impecable despacho, sostiene la maquinaria con la calma de quien ya renunció hace tiempo a toda duda. John, en cambio, llega con la sangre ardiendo, con Shakespeare en la lengua y angustia en el pecho. Y le exige a Mond lo que parece ridículo en este contexto: el derecho a ser infeliz, a sentir dolor, a equivocarse, a amar, a perder, a sufrir. Porque si todo está predefinido, si no hay error posible, entonces tampoco hay libertad. Y sin libertad, ¿qué sentido tiene la felicidad? Y Mond, sin perder la compostura, le dice que ese derecho ya no existe, porque el sufrimiento genera preguntas, y las preguntas generan inestabilidad. Y la inestabilidad, bueno, es mala para los negocios. Este momento es clave porque no hay trampa. Mond no engaña a nadie, no manipula a John. Solo le dice con la tranquilidad del que ha leído todos los libros y ha decidido cerrar cada uno de ellos: sí, lo sabemos. Sí, lo sacrificamos. Y sí, volveríamos a hacerlo. Y ahí, sin violencia, sin gritos, sin escándalo, Huxley nos muestra el tipo de poder más inquietante, el que no necesita imponerse porque ya se volvió sentido común. Y si uno se detiene a pensarlo un poco, lo más perturbador no es lo que dice Mustafa Mond, sino lo familiar que nos suena.
Porque ¿quién es Mond hoy? No es un dictador, ni un fanático religioso, ni un CEO que grita desde la cima de un rascacielos. No, Mond está más cerca de ese tecnócrata que sonríe en las cumbres económicas globales, del directivo que habla de innovación responsable, del ministro que dice que la libertad de expresión es valiosa, pero que hay que cuidarla para no alterar la paz social. Es ese académico brillante que, tras años de estudio, concluye que el sistema no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Mond está en Silicon Valley, explicando por qué los algoritmos que regulan nuestra atención no son coercitivos sino convenientes. O en una conferencia del Foro Económico de Davos, hablando de felicidad global, mientras se presentan nuevos índices de bienestar que evitan mencionar palabras incómodas como pobreza, desigualdad o alienación. Incluso está en los canales de noticias, defendiendo que el entretenimiento masivo y la neutralidad ideológica son herramientas de cohesión social, y lo serían, sí, si no esterilizaran también el pensamiento. Lo horrible y fascinante es que Mond no es cínico, no quiere dominar ni destruir. De hecho, probablemente duerme bien por las noches, cree sinceramente que ha hecho lo correcto, que eliminando el caos de la pasión ha salvado a la humanidad. Ese es el poder más difícil de combatir, el que no tiene excusas, porque se cree moralmente superior. En otras palabras, Mostafa Mond no es un enemigo externo, es el consenso interno. Es la voz que dice, sí, podríamos ser más libres, pero ¿vale la pena el riesgo? Es el pensamiento que prefiere anestesiar la angustia antes que escucharla. Es el argumento brillante que justifica el mundo tal y como está, siempre y cuando funcione. Y ahí, otra vez Huxley se nos adelanta. Nos dice, cuidado con los que creen tener razón y están dispuestos a borrar la complejidad humana para proteger su modelo. No hace falta represión si el control se disfraza de sensatez. No hace falta quemar libros si podemos vaciar las palabras. Hacia el final de la novela, Bernard y Watson son exiliados, pero cada uno de ellos reacciona de una manera distinta. Bernard se derrumba pues no sabe vivir sin aprobación. Watson, en cambio, sonríe. Por fin, tal vez podrá escribir algo que importe. El exilio es libertad para quien ha perdido la esperanza de encajar. Y John huye. Se va a un faro, busca el silencio, el dolor, la expiación. Se flagela, se castiga, intenta purgarse del mundo que lo ha convertido en mercancía, pero incluso su sufrimiento es consumido. La gente va a verlo, lo graban, se ríen. Hasta su tragedia es entretenimiento, y entonces no queda nada. La última rebelión es el suicidio, un acto inútil, silencioso, triste, porque su muerte no cambia nada, solo confirma que el sistema es indestructible. Un mundo feliz no propone una rebelión gloriosa ni una caída espectacular del sistema. No hay revolución, no hay épica, no hay redención. Lo que hay es algo mucho más devastador. El triunfo absoluto de una distopía que no necesita violencia para funcionar, porque ha reemplazado el miedo por la comodidad y la represión por la programación del deseo. Huxley no nos dice cuidado con los dictadores, nos dice cuidado con lo que deseas. Porque si el poder logra definir lo que quieres, si puede moldear tu idea de felicidad, de éxito, de amor, entonces ya no hace falta que te vigilen, porque tú mismo vas a seguir el guión con una sonrisa. Y lo más desconcertante es que no estamos tan lejos. Vivimos rodeados de entretenimiento diseñado para no incomodar, de discursos emocionales que no dicen nada, de placeres fugaces que tapan el vacío. Nos han convencido de que cuestionar es un gasto de energía, que dudar es cosa de negativos, que la tristeza se cura con dopamina digital. Y mientras tanto vamos dejando de sentir, de crear, de elegir. Por eso esta novela, que se escribió en 1932, sigue siendo tan incómodamente actual. Porque no nos muestra un futuro imposible, sino que nos refleja un presente al que nos vamos acercando sin darnos cuenta. Un presente en donde la anestesia emocional es más efectiva que cualquier censura y en donde la libertad se mide por la cantidad de opciones en el menú, pero no por la posibilidad real de salirse del sistema. Un mundo feliz no es una profecía, es un espejo. Y como todo buen espejo, molesta. No porque nos muestre un monstruo, sino porque nos muestra a nosotros mismos, cómodos, distraídos, adaptados y peligrosamente felices.